Hubo un imperio que comenzó como el hermano olvidado de Roma. Sin el esplendor del foro, sin las legiones que marchaban por Europa. Pero mientras Roma caía, él sobrevivía. Mientras las ciudades se oscurecían, él brillaba. Durante más de 1000 años, Constantinopla fue el centro del mundo conocido. Sus muros protegieron la civilización occidental. Sus bibliotecas guardaron el conocimiento antiguo. Y sus emperadores mantuvieron vivo el sueño de Roma. Pero ni siquiera el imperio más resistente puede desafiar al tiempo para siempre. ¿Cómo sobrevivió Bizancio 1000 años, que quedó del después de su caída? Para entender al imperio bizantino, primero hay que entender el fin de Roma. A finales del siglo I, el imperio romano era demasiado grande para ser gobernado por un solo hombre. Las fronteras eran inmensas. Los enemigos eran numerosos. La administración era compleja. El emperador Diocleciano dividió el imperio en dos mitades. Occidente, con capital en Roma, y Oriente, con capital en Nicomedia. Pero fue Constantino, el primer emperador cristiano, quien tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. En el año 330, Constantino fundó una nueva ciudad en el lugar de la antigua Bizancio. La llamó Nova Roma, la Nueva Roma. Pero el mundo la conocería como Constantinopla. La ubicación era perfecta. Constantinopla estaba en el cruce de dos continentes, de Europa y Asia. Controlaba el estrecho del Bósforo, la puerta entre el Mar Negro y el Mediterráneo. ¿Quién controlaba Constantinopla? Controlaba el comercio mundial. Pero Constantino no solo construyó una ciudad estratégica, construyó un símbolo. Una ciudad que resistiría el paso del tiempo. Una ciudad que sería el centro del mundo cristiano durante más de 1000 años. Mientras el imperio romano de Occidente se desmoronaba bajo el peso de las invasiones bárbaras, el imperio de Oriente seguía en pie. Cuando Roma fue saqueada en el año 410 y de nuevo en el 455, Constantinopla permaneció intacta. En el año 476, el último emperador romano de Occidente fue depuesto. El imperio romano de Occidente había muerto. Pero el imperio de Oriente no solo sobrevivió. Se convirtió en el único heredero de Roma. Los bizantinos no se llamaban a sí mismos bizantinos. Se llamaban romanos. Su imperio era el Imperio Romano. Su capital era la Nueva Roma. Pero con el tiempo, el idioma cambió del latín al griego. La religión se volvió profundamente cristiana. Y la cultura se mezcló con las influencias orientales. El imperio bizantino era una nueva creación. Era el hijo de Roma, pero también el heredero de Grecia. Era cristiano, pero también romano. Era europeo, pero también asiático. Y desde el principio, Constantinopla fue una ciudad sitiada, atacada por godos, hunos, persas, árabes, búlgaros, rusos y turcos. Pero sus muros, los famosos muros de Teodosio, eran prácticamente invencibles. La respuesta estaba en su ubicación, en sus muros, en su fe y en su capacidad para adaptarse.
Constantinopla se convirtió en algo más que una ciudad. Se convirtió en una leyenda. Y esa leyenda duraría 1000 años más. En el año 527, un hombre llamado Justiniano ascendió al trono imperial. Era un emperador humilde, de origen campesino, pero con un sueño tan grande como el imperio mismo. Justiniano quería restaurar el imperio romano a su antigua gloria. Quería recuperar los territorios perdidos en Occidente. Quería unificar la fe cristiana. Y quería construir monumentos que duraran para siempre. Bajo el mando de sus brillantes generales, Belisario y Narcés, los ejércitos bizantinos reconquistaron el norte de África, Italia y partes de España. Por un breve momento, parecía que el imperio romano volvía a la vida. La antigua Roma, la ciudad que había sido abandonada, fue liberada. El Mediterráneo volvía a ser un mar romano. La gloria de Roma parecía renacer. Pero Justiniano no solo fue un conquistador. Fue un legislador. Ordenó la compilación de todas las leyes romanas en un solo cuerpo jurídico. El Corpus Iuris Civiles. El cuerpo de derecho civil. Este código legal se convirtió en la base del derecho en toda Europa. Influyó en los sistemas legales de Francia, España, Alemania, Italia, a través de ellos, en el mundo moderno. Sin Justiniano, la ley romana se habría perdido en el tiempo. Pero el legado más visible de Justiniano fue arquitectónico. Ordenó la construcción de la iglesia más grandiosa del mundo cristiano, la Santa Sabiduría de Dios, conocida como Hagia Sophia. Los arquitectos de Justiniano crearon una maravilla de la ingeniería. Una cúpula que parecía flotar en el aire, sostenida por la luz que entraba por las ventanas. Cuando la iglesia fue consagrada, Justiniano exclamó: «Salomón, te he vencido». Pero la gloria de Justiniano no fue perfecta. En el año 532, el imperio enfrentó una de sus peores crisis, la rebelión de Nicea. Las facciones del hipódromo se unieron contra el emperador. La ciudad ardía. Justiniano estaba a punto de huir. Fue su esposa, la emperatriz Teodora, quien lo convenció de quedarse. Le dijo: «El trono es una gloriosa tumba». Con su ayuda, Justiniano aplastó la rebelión y restauró el orden. Pero la peor amenaza no vino de los rebeldes. Vino del este. La plaga de Justiniano, una pandemia que arrasó el imperio, mató a millones de personas. El emperador mismo enfermó, aunque sobrevivió. A pesar de sus éxitos, el reinado de Justiniano terminó con el imperio agotado. Las guerras habían vaciado las arcas. Las epidemias habían diezmado la población. Y los sucesores de Justiniano no pudieron mantener todo lo que había ganado. Pero su legado sobrevivió. La ley romana estaba preservada. Hagia Sophia estaba en pie. Y Constantinopla era más grandiosa que nunca. Justiniano mostró al mundo lo que era posible cuando la ambición, la fe y la inteligencia se combinaban. Si el imperio bizantino tenía un alma, esa alma era la fe cristiana. La religión no era solo una cuestión espiritual. Era política. Era social.
Era la identidad del imperio. Desde el emperador hasta el campesino más pobre. Todos se veían a sí mismos como parte de un plan divino. Los bizantinos creían que las imágenes sagradas, los iconos, eran ventanas hacia lo divino. Besaban los iconos. Los veneraban. Creían que los santos podían hacer milagros a través de ellos. Pero hubo un período oscuro en la historia bizantina. El período de la iconoclasia, cuando los emperadores ordenaron la destrucción de los iconos. Argumentaban que la veneración de imágenes era idolatría, una violación del mandamiento de no hacer imágenes de Dios. El conflicto fue brutal. Monjes y soldados se enfrentaron. Las iglesias fueron despojadas de sus mosaicos. Miles de iconos fueron destruidos. Pero el culto a los iconos fue restaurado. Y la iglesia bizantina siguió siendo una de las más ricas en arte y tradición. Otro conflicto religioso tuvo consecuencias aún más duraderas. En el año 1054, el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla se excomulgaron mutuamente. Fue el Gran Cisma, la división entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. La división separó al mundo cristiano en dos mitades que nunca se reunirían del todo. Oriente quedó ortodoxo. Occidente quedó católico. El Bizancio, el centro de la ortodoxia, se convirtió en el protector de esa tradición. Pero la religión en Bizancio no era solo teología. También era arte. Los mosaicos bizantinos, con sus fondos dorados y sus figuras alargadas, son algunas de las obras de arte más hermosas de la historia. Los bizantinos preservaron el conocimiento de la antigüedad. Copiaron manuscritos griegos. Estudiaron a los filósofos clásicos. Mantuvieron viva la llama de la erudición. Mientras Occidente caía en la oscuridad, Oriente mantenía la luz del conocimiento. El imperio bizantino era una sociedad altamente educada. Los funcionarios del gobierno necesitaban conocer la retórica, la filosofía, la historia y el derecho. Las escuelas y las bibliotecas florecían. La cultura bizantina era profundamente jerárquica y ritualista. Cada ceremonia, cada procesión, cada vestimenta tenía un significado. El emperador era considerado el representante de Cristo en la tierra. Y en el centro de todo estaba Constantinopla, la ciudad más rica, más hermosa y más sagrada del mundo cristiano. La ciudad que los bizantinos llamaban la ciudad protegida por Dios. Pero la fe no siempre podía detener a las espadas. Bizancio estaba rodeado de enemigos que querían destruirlo. El imperio bizantino fue, quizás, el imperio más asediado de la historia. Durante 1000 años, Constantinopla fue atacada por persas, árabes, búlgaros, rusos, cruzados y turcos. Pero sobrevivió. Los primeros grandes enemigos de Bizancio fueron los persas sasánidas. Durante siglos, romanos y persas lucharon por el control de Oriente Medio. Las guerras fueron brutales, largas y costosas. El emperador Heraclios, en el siglo B, llevó a cabo una campaña desesperada contra los persas. Llevó el símbolo de la verdadera cruz a la batalla. Derrotó a los persas, pero la victoria fue amarga.
Ambas potencias quedaron agotadas. Y entonces apareció una nueva amenaza. Desde el desierto de Arabia, los ejércitos del Islam se extendieron como un incendio. Conquistaron Persia, Siria, Egipto y el norte de África. Y luego miraron hacia Constantinopla. Los árabes sitiaron Constantinopla en el año 674. El asedio duró 4 años. Pero los bizantinos resistieron. Y lo hicieron gracias a un arma secreta: el fuego griego. El fuego griego era un líquido inflamable que ardía incluso en el agua. Los bizantinos lo lanzaban desde sus barcos, y los barcos enemigos se convertían en llamas. Fue el arma más eficaz de la historia medieval. Los árabes regresaron en el año 717. Un ejército aún más grande. Un asedio aún más feroz. Pero Constantinopla resistió de nuevo. El invierno fue brutal. Los suministros se agotaron. Los árabes se retiraron. En el norte, los búlgaros y los eslavos presionaban las fronteras. Los bizantinos lucharon durante siglos contra estos pueblos. A veces ganaban. A veces perdían. Pero siempre se recuperaban. El poder de Bizancio no solo estaba en sus muros. Estaba en su flota. La marina bizantina controlaba el Mediterráneo, protegiendo las rutas comerciales y defendiendo las islas. También reclutaban guerreros extranjeros. La Guardia Varegas, compuesta por nórdicos y anglosajones, era la guardia personal del emperador. Eran leales, feroces y temidos por todos. Bizancio no solo luchaba, también negociaba. A veces pagaba tributo a sus enemigos para que se fueran. O los enfrentaba entre sí. O usaba el matrimonio y la diplomacia para asegurar la paz. Todo esto permitió que Bizancio sobreviviera mientras otros imperios caían. Pero cada guerra debilitaba al imperio un poco más. Y el costo de la defensa era cada vez más alto. Los bizantinos construyeron el imperio más resistente de la historia. Pero incluso la más sólida de las fortalezas puede agrietarse con el tiempo. Y cuando las grietas aparecieron, no vinieron desde fuera. Vinieron desde dentro. A finales del siglo XI, los bizantinos enfrentaron una nueva amenaza: los turcos selyúcidas. En la batalla de Manzikert, el emperador fue derrotado y capturado. Asia Menor, el corazón del imperio, quedó abierta a la invasión. El emperador Alejo y pidió ayuda al Papa de Roma. Quería mercenarios para luchar contra los turcos. Pero lo que recibió fue algo muy diferente. El Papa Urbano I lanzó la primera cruzada. Miles de caballeros europeos viajaron a Tierra Santa. Pero primero pasaron por Constantinopla. Y los bizantinos y los cruzados no se llevaban bien. En el año 1204, ocurrió la peor tragedia de la historia bizantina. La Cuarta Cruzada, en lugar de ir a Tierra Santa, fue desviada hacia Constantinopla. Los cruzados fueron convencidos por los venecianos de atacar la capital cristiana. Constantinopla fue saqueada. Las iglesias fueron profanadas. Las reliquias fueron robadas. El poder bizantino se derrumbó.
Los cruzados establecieron un imperio latino en Oriente. Pero Bizancio no desapareció del todo. Los bizantinos huyeron y establecieron imperios en Asia. En el año 1260 lograron recuperar Constantinopla, pero el imperio que recuperaron ya no era el mismo. El imperio bizantino ya no era una superpotencia. Era un estado pequeño, rodeado de enemigos. Los territorios se redujeron. La población disminuyó. La economía se debilitó. Y mientras Bizancio se debilitaba, un nuevo poder crecía en el este: el Imperio Otomano. Los turcos otomanos conquistaron los territorios bizantinos uno por uno. Primero fue Bursa, luego Nicea, luego Gallipolis. Los otomanos cruzaron a Europa. Los bizantinos solo podían mirar mientras su imperio se desvanecía. Los bizantinos pidieron ayuda a Occidente. Ofrecieron unir las iglesias si los europeos los ayudaban. Pero los europeos no confiaban en ellos, y no llegó ayuda suficiente. La respuesta era: nadie. Constantinopla estaba sola, y su mayor enemigo estaba a punto de golpear. El año 1453. El imperio bizantino ya no era más que una sombra de lo que había sido. Constantinopla, la ciudad que había resistido siglos de ataques, estaba rodeada por el ejército más poderoso de su tiempo. El sultán Mehmed I, de solo 21 años, estaba decidido a hacer lo que ningún otro había logrado: tomar Constantinopla. Había preparado un ejército masivo de más de 80.000 hombres y cañones gigantes capaces de derribar los muros más fuertes del mundo. El asedio comenzó en abril de 1453. Durante 53 días, los cañones otomanos golpearon las murallas. Los defensores bizantinos lucharon con valentía, pero estaban superados en número y sin esperanza de refuerzos. El emperador Constantino Xi lideró la defensa personalmente. Se negó a huir. Se negó a rendirse. Cuando los otomanos finalmente entraron en la ciudad, él se quitó sus insignias imperiales para no ser reconocido. El 29 de mayo de 1453, Constantinopla cayó. Los otomanos entraron en la ciudad. El emperador Constantino Xi murió luchando en las calles. Su cuerpo nunca fue encontrado. En Hagia Sophia, los cristianos celebraron su última misa. Cuando los otomanos entraron, la iglesia fue saqueada y convertida en mezquita. La cruz fue retirada. Los minaretes fueron añadidos. Mehmed I entró en Constantinopla como conquistador. La renombró como Estambul. La convirtió en la capital de su imperio. El imperio bizantino había terminado. Pero la historia no terminó en 1453. Los eruditos bizantinos huyeron al oeste. Llevaron consigo miles de manuscritos griegos. Ese conocimiento ayudó a desencadenar el Renacimiento en Europa Occidental. La Iglesia Ortodoxa, la fe que Bizancio defendió, sobrevivió y creció. Se extendió a Rusia, a los Balcanes, a todo el mundo eslavo. La ortodoxia se convirtió en la identidad de millones. El derecho romano, preservado y codificado por Justiniano,
Se convirtió en la base de los sistemas legales europeos. Sin Bizancio, la ley romana se habría perdido. El arte bizantino, con sus iconos y mosaicos, influyó en el arte de Rusia, los Balcanes, Italia y todo el mundo cristiano. La estética bizantina sigue viva en las iglesias ortodoxas de hoy. Hoy, la Hagia Sophia sigue en pie. Es un museo, una mezquita, un monumento a la historia compartida de dos grandes civilizaciones. Es el símbolo más visible del legado de Bizancio. El imperio bizantino duró más de 1000 años. Preservó el conocimiento antiguo. Desarrolló la ley romana. Difundió el cristianismo. Construyó monumentos que asombran al mundo. Y defendió Europa de invasiones que podrían haber cambiado todo. Bizancio no fue el final de Roma. Fue su continuación, su transformación, su legado en el tiempo. El último imperio romano cayó políticamente en 1453. Pero su influencia sigue viva. Esto fue Passadum Historia. El pasado contado como una película.